Iniciamos ahora el estudio del capítulo número 2 de la biología celular o citología 2, en la cual como temas vamos a abordar fundamentalmente la membrana plasmática y los diferentes mecanismos de transporte a través de dicha membrana. La célula, como unidad fundamental morfofisiológica de la materia viva, puede estar facilitando el aprendizaje a través de una división en tres partes principales: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, conceptos que ya hemos compartido con ustedes. Con respecto a la membrana plasmática, podemos decir que forma la superficie flexible externa de la célula y separa su medio interno del medio externo. Es quien le da identidad a la célula. Es una barrera comportándose como elemento de intercambio selectivo que regula el paso de sustancias hacia el interior y el exterior de la misma. Esta selectividad expresa la ayuda a establecer para mantener apropiadamente las actividades celulares normales en el medio interno celular. La membrana plasmática también se desempeña como con un papel importante en la comunicación entre las células y de las células con el medio externo, como ya fuera dicho. En el estudio histórico del advenimiento de la membrana plasmática, al comienzo se la describió simplemente como una estructura que permitía identificar en la microscopía de luz la separación entre una célula y otra. Eso, desde el punto de vista óptico, quedaba delimitado simplemente como una línea que podía o no captar las diferentes tinciones a las cuales era sometida el tejido o la célula en particular. Eso o ese modelo se mantuvo durante muchísimo tiempo hasta el siglo XX, en el cual alrededor de la mitad del mismo y con el desarrollo progresivo de la ciencia se llegó a la instauración y la implementación del microscopio electrónico en sus versiones originales, que permitían ampliar el conocimiento sobre los elementos que constituían la membrana plasmática. Y así empezamos a transcurrir y desandar un camino de modelo de la misma. ¿Qué pasó con el aspecto de la membrana al microscopio electrónico en sus inicios? La membrana plasmática permitía observarse un poco más ampliada en su campo de visión, aumentado el poder de resolución en la observación de la misma, y se podía graficar ahora como una bicapa, con una capa externa y otra externa que se presentaban de manera oscura o también llamada electrón densa, separadas entre sí por una capa clara que inicialmente se denominó capa clara o electrolúcida. Se siguió investigando y se preguntó los investigadores a sus grupos respectivos cuál era la explicación de que presentara una doble capa oscura y una capa clara electrolúcida. Y a través de diferentes métodos como la electroforesis o bien
los diferentes métodos que emplean corriente eléctrica para los diferentes estudios bioquímicos, se llegó a la conclusión de que podía ser que las características morfológicas y en la observación que se observaban en la membrana plasmática se debía a la naturaleza química de la misma. Y así se continuó desde 1954 en adelante hasta que se propuso el siguiente modelo esquematizado en la proyección, como ustedes ven, como la estructura trilaminar de Dobson y Danieli. Es un esquema que permite explicar la observación de una capa externa e interna electrodensa y una capa media electrolúcida, que establece la estructura en sándwich de Dobson y Danieli. Establece que la membrana plasmática, estructuralmente y desde el punto de vista de su naturaleza química, está constituida básicamente por una membrana de naturaleza lipoproteica. Las proteínas se disponían de una manera externa o extrínseca y de una manera interna o intrínseca, constituyendo los elementos que estaban en contacto con el medio externo y el medio interno celular. Pero también la estructura propuesta por Dobson y Danieli allá por mediados del siglo XX determinaba que esta doble capa de proteína no era continua, que presentaba cada tanto interrupciones o discontinuidades que ellos llamaron poros y que estaban ocupados por otras proteínas que denominaron proteínas intrínsecas o de poro. Ustedes ven en el esquema las proteínas extrínsecas e intrínsecas de color verde y que son las responsables de la capa proteica externa e interna de 20 Armstrong de longitud o de espesor, mejor dicho, que expresaban la capa oscura que se había mencionado en un comienzo. Ahora quedaba relatar el porqué de la capa electrolúcida. Y en realidad la capa lúcida está formado por una capa lipídica bimolecular que, dada la naturaleza química de los lípidos, están constituidos por una unión entre un grupo hidroxilo y los ácidos grasos. El grupo hidroxilo o carboxilo constituye los polos hidrófilos y se orientan hacia las proteínas, que son las cabecitas que ustedes observan en el esquema de color azul. Mientras que la cadena de los ácidos grasos se oponen y se enfrentan entre sí y constituyen los polos hidrófobos de la capa bimolecular de lípidos. Vale decir que, para resumir, en su totalidad, el espesor total de la membrana era de 75 Armstrong, dividido en 35 para la bicapa de lípidos y 40 para la capa proteica. La bicapa de lípidos con las características químicas de poseer, digamos, polos hidrófobos que precisamente al ser hidrófobos y tener cargas negativas se repelían unos con otros. Este es un esquema estático, pero que permitió explicar algunas de las funciones de las células y se complementaba con la existencia de hidratos de carbono en su porción externa que se combinaban con las proteínas y conformaban glucoproteínas que en la bibliografía antigua se menciona como la capa dulce externa de la célula o glucocálix. Pero no era una
estructura que conformara a los investigadores y que permitiera explicar todas las funciones de la membrana plasmática, motivo por el cual siguió a ello el modelo de Robertson, que no difiere demasiado del modelo de Dobson y Danieli, pero que habla de un modelo con proteínas externas globulares y una bicapa lipídica con las mismas características químicas mencionadas de polos hidrófobos e hidrófilos orientados hacia la proteína. Pero como ustedes pueden ver, este modelo de Robertson es continuo sin interrupciones, lo cual por otro lado difería del modelo de Dobson y Danieli, que sí efectivamente pretendía imponer una discontinuidad de la membrana. Ahora, el modelo que describe mejor estructuralmente la membrana es el que llegara de la mano de Singer y Nicholson y que se conoce hasta el día de hoy como modelo de mosaico fluido, y fue publicado por primera vez en la revista Nature, que ustedes pueden buscar, y que de acuerdo con este concepto, el ordenamiento molecular de la membrana plasmática se asemeja a un mar de lípido que está en constante movimiento y contiene un mosaico de proteínas diferentes. Ustedes observan los lípidos expresados por unas esferas con unos apéndices en una doble capa, esferas grises con los apéndices grises, esferas que representan los polos hidrófilos y apéndices o colas que representan los polos hidrófobos que se repelen entre sí. Algunas proteínas ustedes la ven en violáceas y pueden ver que flotan libremente como si fueran segmentos de hielos en ese mar de lípidos, y los lípidos permiten el paso de diversas moléculas liposolubles, pero actúan como una barrera de entrada o salida a sustancias con cargas eléctricas polares. Debemos hacer un apartado o hablar un poquito de la bicapa lipídica, explicitando que el marco estructural básico de la membrana plasmática es la bicapa lipídica, dos capas adosadas y formada por tres tipos de moléculas de lípidos. Y acá hay que tener mucho cuidado porque se mencionan los fosfolípidos, los glucolípidos y un grupo de sustancias químicas que en realidad no son lípidos, pero que derivan del ciclopehidropentano-fenantreno y que es el colesterol. Alrededor del 75% de los lípidos de la membrana son fosfolípidos, vale decir, lípidos que contienen grupos fosfato. Presenta una cantidad menor de colesterol, alrededor de un 20%, que como dijimos es un esteroide, con un grupo hidroxilo y varios tipos, también de otras sustancias lipídicas, que son los glucolípidos, alrededor de un 5% de la membrana. ¿Por qué la disposición en bicapa de los lípidos? Esto se produce porque los lípidos son moléculas anfipáticas. ¿Y qué significa esto? Significa que tienen partes polares y no polares, lo que explicaba. Una cabeza que era hidrófila, positiva, y una suerte de apéndices que son hidrófobas y negativas. Las partes positivas y negativas, sabrán ustedes, se atraen, y las partes negativas o positivas entre sí se repelen.